Bueno, bueno, esto sí que es muy bueno. Bueno, después voy a ordenar porque tengo mensajes de todos los colores, pero ahora nos vamos a ir con esto, que es una entrevista que estaba esperando poder llevar adelante con muchas ganas. Está en línea el doctor José Luis Moure, es presidente de la Academia Argentina de Letras. Doctor Moure, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, en principio, Argentina va a vivir otro episodio importante al respecto de que será sede en la provincia de Córdoba de un nuevo encuentro al respecto del debate de la lengua española, ¿verdad? Así es, entre los días 27 y 30 de marzo va a tener lugar el 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, que se hace cada 3 años. Ujú. Bien, se había hecho anteriormente en Rosario, si yo mal no recuerdo, en El Argentina. último fue en Rosario, y de hecho es interesante señalar que estos congresos internacionales de la lengua se hacen siempre en ciudades no capitales de los países correspondientes. Sí que Argentina es el único que va a hacer un congreso internacional por segunda vez en su Ajá. territorio. Bueno, hago votos públicos para que si hay una tercera, sea en Mar del Plata. Sería maravilloso ser la sede que nos tocase. Este, Sería estupendo allí frente al mar, pero bueno, hay que empezar a moverse ahora. Vamos a ver si logramos ese bueno, extraordinario triunfo histórico. bueno. Cuénteme en principio cuál es la agenda en debate y en qué difiere o continúa esta agenda con respecto de lo que se debatió en su momento en Rosario. Bueno, mire, cada uno de los congresos se desarrolla bajo un lema determinado, y en el caso del presente congreso, el lema que se estableció fue América y el futuro del español, cultura y educación, tecnología y emprendimiento. Los congresos anteriores habían tenido, lemas como la lengua en los medios de comunicación, o América en la lengua española, o el español en el libro. En fin, distintos temas generales, y dentro de cada uno del contenido, del alcance de esos lemas, se desarrollan las sesiones plenarias y las mesas redondas, que en el caso del que va a tener lugar en Córdoba, se van a desarrollar alrededor de 5 secciones o ejes temáticas, 5 sesiones plenarias, cada una después seguida por una mesa redonda, y 30. No, debe estar en un teléfono que tiene un interno o algo por el estilo, o estás hablando de un celular. Bueno, vamos a ver si lo recuperamos, porque la verdad que, digo, esto tiene como proyecto de entrevista otros aspectos que ni empecé a desarrollar, así que espero que lo recuperemos. Ahí estamos. Bueno, se nos había introducido algo muy extraño ahí en la línea, así que acá estamos. Nos decía usted con respecto de la temática. Más o menos planteé la estructura general que se va a desarrollar, como le decía yo, en 5 ejes temáticos: el español, lengua universal, lengua e interculturalidad, los retos del español en la educación del siglo XXI, el español y la sociedad digital, y la competitividad del español como lengua para la innovación y el emprendimiento. Ajá. Estos son los temas de los 5 ejes que van a vertebrar la reunión, el Bien. Conjunto, digamos. Cuando se hace el planteo de la competitividad de la lengua, ¿esto es en relación al tema del inglés, por ejemplo, como idioma dominante del lenguaje científico, por tomar un aspecto? Sin ninguna duda, ese es uno de los temas que son, digamos, permanentes en el caso del español, por cuanto, si bien nuestra lengua tiene un alcance enorme, pensamos ya en alrededor de 500 millones de usuarios, de hablantes, la presencia efectiva, por ejemplo, en el mundo científico, en lo que respecta a la presentación de trabajos, a los libros publicados originalmente en español, es realmente muy, muy inferior al inglés. Yo, de todas formas, de acuerdo a lo que ha sido siempre la historia de las lenguas, no hay que, podríamos nosotros, perseguirnos con este asunto. Las lenguas se imponen solas, no se pueden hacer grandes campañas en ese sentido, salvo quizá empezar a convencernos de que en los congresos se acepte, por ejemplo, el español también como lengua de presentación de trabajo, cosa que no siempre sucede. Es decir, en muchos casos, o casi diría yo la mayoría de los casos en los congresos científicos,
salvo que se trate específicamente de temas del español, suele indicarse que los trabajos deben presentarse en inglés. Es una manera, claro, de convertir el inglés en una lengua internacional de la ciencia para que todos aquellos que hacen ciencia en el mundo tengan inmediato acceso a la lectura de esos trabajos e incluso a la presentación de sus propios trabajos y conclusiones científicas. Diríamos que es un elemento práctico. Contra eso es muy difícil ir, pero quizá lentamente, así como se admitía en las Naciones Unidas la presencia de otras lenguas, antes era el francés la lengua de la diplomacia, claro. bueno, también debería probablemente pedirse desde las naciones hispanohablantes que el español sea una lengua también admitida para la presentación de trabajos científicos. Claro. Va a llevar tiempo, pero es así. Bueno, lo que ocurre es que hay grandes cambios. Miren, en ocasión del aniversario de la Primera Guerra Mundial, de los 100 años de la Primera Guerra Mundial, que hubo una producción bibliográfica impresionante, con algunos trabajos históricos realmente increíbles, una de las cosas que aprendí es que hasta la conclusión de la Primera Guerra Mundial, el idioma científico por excelencia era el alemán. Sí, efectivamente, durante un tiempo fue el alemán, así es, no es el caso de hoy, claro. Claro. Bueno, quiero preguntarle por algo que en realidad un poco está en el ánimo, creo yo, de la mayor parte de los adultos. Este tema del lenguaje inclusivo, esta cuestión que para mí es más bien una cuestión de una creación ideológica que una evolución del idioma. ¿Se va a debatir esto? ¿Tiene lugar o no tiene lugar este tema? Mire, hasta el momento no se ha planteado como tema específico para el tratamiento en el Congreso, no obstante lo cual no sería raro que a través de la participación del público, de los asistentes, pudiese surgir en una o en más de las sesiones correspondientes. Pero bueno, ese será, digamos, un tema que no hemos previsto nosotros en el Congreso específicamente. Coincido con usted, si me permite adelantar esta opinión, pero absolutamente personal. Desde el punto de vista de mi jerarquía institucional, pero como hablante del idioma, que se trata efectivamente, como usted señaló, de un debate que tiene más carácter ideológico que específicamente lingüístico. Claro. Por cuanto, desde el punto de vista lingüístico, desde mi opinión, no tiene asidero efectuar una reforma unilateral del idioma, que es un organismo que se transforma solo a través de siglos, con evoluciones muy lentas y siempre a través de la demanda del conjunto de los hablantes, que se va manifestando, bueno, muy de a poco, muy lentamente, y va imponiendo sus variantes a lo largo de los siglos. En este caso se trataría más bien de la voluntad de un grupo, que como yo suelo decir, es un grupo de clase media e ilustrada, que procura una finalidad que es legítima, que es la reivindicación, digamos, de un derecho, pero presionando sobre un organismo en el cual nadie tiene derecho unilateralmente a entrar y a modificar las cosas, que es la lengua. Esa, digamos, sería mi postura general, ya digo, desde el punto de vista institucional y también como hablante. Yo no quiero, como hablante del español, que en ninguna parte del mundo un grupo intente modificar algo que es producto común, que es propiedad común de todos los hispanohablantes, que es la lengua. Bueno, ahora, claro está, a partir de la acción y la puja del catalanalismo independentista, que la cuestión del idioma es claramente visualizada como una cuestión de dominio cultural e imposición de poder, ¿no? Ahí me parece que la puja que creó el catalanalismo es muy fuerte, no solo en torno a la probidad y el origen del idioma español, sino en cuanto a su definición como instrumento de poder a lo largo de la historia, ¿no? Es un instrumento de poder, sí, usted tiene razón, es un instrumento de poder, pero también es un instrumento, digamos, fuertemente identitario, es decir, no por nada estas comunidades se aferran o toman el idioma como bandera, por cuanto sí, el idioma es siempre un elemento distintivo de una comunidad. La comunidad necesita tener, como tiene su moneda, o como tiene su bandera, o como tiene su propia historia, también su manera de expresarse, o la manera que a lo largo de la historia ha generado para comunicarse dentro de la comunidad misma. Entonces, es eso, efectivamente. Ahora, después también corresponde señalar qué es lo que nos quitan, ¿verdad? Yo no me puedo meter, y no es mi deseo entrar en una discusión, por ejemplo, con lo que los catalanes hacen con respecto a su idioma, lo que necesitan hacer, y me parece estupendo. Yo soy
defensor de las libertades en todo sentido. Es decir, una comunidad tiene que hablar la lengua que le gusta y la que quiere, la que siente como propia, y al mismo tiempo no perjudicarse. Es decir, ganar una lengua, pero perder otra, no me parece en última instancia si usted me permita la palabra, un buen negocio. Pero bueno, eso es algo que deberán decidir los catalanes. Yo creo que hasta el momento, en líneas generales, ha privado siempre la sensatez. El catalán ha querido hablar su lengua, quiere que su lengua se manifieste en todas las circunstancias de la vida social, cultural, económica, y al mismo tiempo también ha aprendido el castellano y se expresa en ese idioma que, bueno, es un idioma de 500 millones, no es poca cosa. No, claro que no, y además es un idioma de una riqueza que casi permite cualquier cosa, porque el idioma también define la construcción del pensamiento, ¿no? Pero sin ninguna duda, sin ninguna duda. Bien, le quiero cerrar con esto puntualmente. Entiendo que viene el rey de España, ¿verdad? ¿El encuentro? No, perdón, no entendí su pregunta. Que viene el rey de España al encuentro a realizarse en Córdoba. Ah, que viene el rey, sí, en realidad los reyes vienen, creo que en visita oficial, y van a aprovechar la visita oficial del país para estar presentes en la inauguración del Congreso de la Lengua Española, que también, es bueno señalar, no es la lengua solamente de los españoles, ¿verdad? Es la lengua de 500 millones de hablantes. Vale decir que esté presente el rey, me parece estupendo, me parece una visita, y ojalá pudiesen venir también mandatarios de otros países americanos, ¿no? Sí. Pero bueno, si ha dado esta circunstancia especial, nos alegramos. Le cierro con esto. ¿Por qué español y no castellano? ¿Por qué nos definimos como hablantes de español y no de castellano? En realidad, el término, o la manera de describir la lengua, ha generado una polémica larga, que a esta altura en realidad es más propia de España que nuestra. A nosotros nos da lo mismo decir español o castellano. Cuando uno dice castellano, está haciendo referencia al origen histórico de la región dentro de España, donde tuvo lugar el nacimiento de esta variante, puesto que, como usted sabe, en España hace 1000 años había otras variantes lingüísticas, no solamente el euskera o el vasco, sino también el navarro-aragonés, el leonés. Bueno, razones históricas que nos viene ahora a cuento explicar, hicieron que el idioma de esa pequeña región del norte, muy pequeña y diminuta, se convirtiese lentamente en el idioma general de España. Y así el castellano pasa luego a América y se lo siguió denominando así, como castellano, para hacer referencia al origen geográfico histórico de la región donde nació. Y al mismo tiempo, luego, de manera internacional, se lo denominó español porque era la lengua general de España, la lengua admitida general para la literatura, para la enseñanza, el aprendizaje y la difusión de la... Y internacionalmente se admitió luego esa denominación, que es Spanish, en el caso del inglés. Usted no va a encontrar en línea general un diccionario que diga Castilian, claro. Sino Spanish. Entonces, también entre nosotros. Pero creo que en el caso de la Argentina en particular, también por los debates acerca de la lengua durante el fines del siglo XIX y principios del XX, cuando nace una necesidad, digamos, de manifestarnos nacionalmente con características propias, se prefirió, después también, bueno, la imagen de las guerras de independencia, manifestaron la necesidad, la conveniencia de no denominar a esta lengua español para que no se identificara con lo que había sido la lengua de los conquistadores. Claro. Es decir, que han jugado siempre de manera permanente cuestiones ideológicas también en esta designación, que después de, digamos, de tantas décadas ya, son un poco inútiles. Sí. Después, entre nosotros, la palabra castellano, para designarla, se impuso también en la escuela secundaria. Usted recordará que claro. la lengua sí se llamaba castellano, la materia, la asignatura, que después fue sustituida por la palabra lengua general, ¿verdad? Pero antes era castellano y los manuales eran de castellano y la materia se llamaba castellano. Entonces entre nosotros se impuso, se generalizó más esta forma. Bueno, pero quiero decir con esto que desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista ideológico, me parece que es un debate que ya para nosotros no tiene sentido. Podemos utilizar indistintamente uno u otro. Bueno, nos quedará debatir por un largo tiempo en los medios con las chiques. Que tenga un buen día y gracias. Sí, señor. Hasta luego, muy amable. Encantado. El doctor José Luis Maure, presidente de la Academia Argentina de la Lengua.